Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar sobre el segundo capítulo. Este comienza con la frase de la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten, de Horace Walpole. En 1963, Martin Luther King Jr. dio su famosa conferencia y frase en donde dice hoy tuve un sueño. En ese mismo día, los civiles estaban marchando por sus derechos, pero la historia se basa más en un delincuente llamado Richard Robles. Este delincuente estaba en libertad condicional, ya había salido de prisión por sus más de 100 robos a lo largo de toda su vida. Pero tuvo una emergencia en donde necesitaba dinero para su hija y una amiga de él. Entonces decidió robar un apartamento por última vez. Al entrar a ese apartamento, las dueñas eran dos mujeres, una llamada Emily Hoffert y la otra Janice Wild. Al entrar se encontró con Janice, él creyendo que no había nadie. Y ya después, cuando ya iba a salir del apartamento, Janice le dijo que no iba a descansar hasta que la policía lo encontrara, pues porque ella había reconocido su cara. Al él haber tomado la decisión de que iba a robar por última vez, entró en un momento de pánico y le dio un ataque de locura. Entonces, y al ir saliendo, y aparte en ese mismo momento se encontró con Emily. Entonces, al tener un ataque de pánico, agarró una botella y las golpeó a las dos con la botella. Después que estaban inconscientes, agarró un cuchillo en la cocina y pues las asesinó. Se llamó el evento, le dieron como nombre el asesinato de las universitarias. Años después, pues él está en prisión actualmente por ese asesinato, pero años después él comentó que se arrepiente de ese día y este tipo de robos, o sea, como secuestros se les llama emocionales. Después, una de las características de esto es que después de que suceden no recuerdan lo que pasa, como que es nubloso, es como un blackout. Y suceden en el sistema límbico más que nada y es como un estado de urgencia, pues. Hay varias partes en el cerebro que no. Este tipo de secuestros tienen lugar en un instante y suceden antes de que el neocórtex, que es el cerebro pensante, tenga la posibilidad de decidir si es una decisión adecuada o no. Además, estos secuestros en la mayoría de las veces son comunes, pero no a este tipo de nivel tan grave, pero hay muchas ocasiones en donde personas pierden el control porque se enojan muy fuerte y ya después de que se calman y piensan en retrospectiva, o sea, se dan cuenta que fue una reacción muy fuerte, pues. O también puede suceder también con la felicidad, que son, o sea, como ataques de risa muy fuertes. El segundo tema se llama la sede de todas las pasiones. Este se enfoca en la amígdala y para lo que sirve, ¿no? Está muy enfocada en los temas emocionales y de aprendizaje en el cerebro. Cuando se cortan las conexiones que existen entre la amígdala, que es una estructura límbica, se cortan las conexiones entre la amígdala y el cerebro, pueden ocurrir daños como interpersonales. En una ocasión que le quitaron un área de la amígdala a un joven, su interés para las relaciones personales y, o sea, lo que involucraba, o sea, socializar, ya no le interesaba. Y tampoco no podía reconocer sus amigos muy cercanos, ni a su mamá, ni a sus parientes. Esto ocurre porque la amígdala muchas veces es como un centro, se le llama a veces de significado porque ahí se guarda todas las memorias como sentimentales. Entonces le da una razón a todas las personas o un significado, pues. ¿Qué ocurre cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón? Ahí es donde entramos con el tema del repetidor neuronal y vemos el desempeño que tiene la amígdala en ese tipo de sentimientos. Sentimientos impulsivos, una respuesta que no
que no teníamos pronosticada, una situación que no podemos controlar, que no la provocamos nosotros. Y ahí es donde entra la amígdala y empieza a analizar la situación, viendo si nos pone en riesgo, si nos pone en peligro, si nos puede dañar. Y si la respuesta es asertiva, sí nos puede dañar, sí te puede poner en peligro, empieza a activar, a mandar información a nuestro cerebro pensante para buscar las mejores soluciones o reaccionar de forma inmediata para ponernos a salvo. También esta hace que nos paralice la cara cuando tenemos miedo. Cuando la situación hace que tengamos miedo, nos paraliza y no sabemos cómo reaccionar. Pero esta es una reacción de la amígdala que se está protegiendo. Y porque las emociones más importantes, más intensas, pasan primero por la amígdala, después por el cerebro pensante. Por otra parte está el centinela emocional, que habla de cómo la amígdala nos puede llegar a secuestrar en situaciones inesperadas o situaciones que no teníamos contempladas, y reaccionamos de una manera totalmente inesperada, y al cierto momento que pasó la situación, nos quedamos pensando de que ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así? Pero no sabemos que estábamos siendo secuestrados por la amígdala. La amígdala, como pasan las emociones más importantes, más fuertes, hace que llegue primero a la amígdala, y la amígdala manda las alertas posibles de protección o lo que sea, porque también discutir o pelear o fomentar una discusión, hacer un insulto, nosotros es una reacción de protección, para sentirnos que estamos a salvo o que no estamos indefensos. Y una vez que esa información de la situación que está pasando o que vivimos en ese momento llegó al cerebro pensante y reacciona de que no debiste de hacer eso o por qué, entra el arrepentimiento, pero no sabíamos que habíamos sido secuestrados por la amígdala. Respuesta de lucha o huida. En este subcapítulo, Neudox hace un experimento en donde personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas extrañas, en las cuales estas imágenes ya las habían visto antes en una velocidad tan rápida para no estar conscientes de ellas. Durante los primeros milisegundos de alguna percepción, no sabemos inconscientemente de qué se trata, pero también en ese momento corto decidimos si nos agrada o desagrada. El inconsciente cognitivo nos presenta la identidad de lo que observamos y ofrece nuestra respuesta al respecto. Esa función se puede ver de esta manera. Una señal visual llega de la retina al tálamo y después se transforma en un lenguaje para el cerebro. Este mensaje luego se analiza y evalúa para emitir una respuesta. Si esta respuesta es una emocional, entonces la amígdala recibe señales para activar nuestros centros emocionales. También una pequeña parte de la señal original llega del tálamo a la amígdala, lo cual permite una respuesta más rápida pero imprecisa. De esta forma podemos expresar una respuesta a lo que observamos antes de poder comprender completamente lo que ocurre. Las emociones parecen tener una mente propia, cuyas conclusiones pueden ser totalmente distintas a lo que es percibido por nuestra mente racional. El especialista en la memoria emocional. En este subcapítulo podemos observar cómo la amígdala es una estructura muy importante al sistema límbico, el cual registra y da sentido a lo que percibimos. Pero el encargado que registra los hechos puros de cualquier cosa que observamos es el hipocampo, mientras que la amígdala se encarga de registrar cualquier clima emocional que acompaña a los hechos. Nuestro cerebro utiliza un método simple e ingenioso para registrar recuerdos emocionales con una intensidad mayor a los demás, ya que los sistemas de alertas neuroquímicos preparan al cuerpo para reaccionar contra cualquier amenaza. Esta activación provoca una intensificación emocional que profundiza los recuerdos de estas situaciones. Este es el motivo por el cual recordamos bien muchos recuerdos que fueron impactantes o importantes que ocurrieron en esta vida. La amígdala dispone de dos sistemas de registro, uno para hechos ordinarios y otro para recuerdos con una intensa carga emocional, lo que garantiza que cualquier organismo pueda tener recuerdos de lo que les amenaza y lo que les agrada. Yo les hablaré de dos temas, cuáles son el sistema neuronal anticuado y cuando reaccionamos de manera rápida y tosca. El primero se basa en forma de la amígdala. La amígdala es una parte de nuestro cuerpo que nos hace reaccionar de un momento a otro. Yendo un poquito más a fondo, la amígdala es la que nos hace reaccionar rápidamente, sin pensar en el momento.
Y eso es lo que se refiere a este tema, cuando reaccionamos rápidamente sin pensar la gravedad del asunto en cierto momento. Lo pensamos ya que pasó el momento y tal vez decimos, no, pues sí, tal vez no debí reaccionar así, o fue una forma muy brusca de reaccionar, porque la amígdala hace su trabajo y compara momentos del pasado, ya sea tanto buenos como malos, y los pone en el presente con el hecho que acaba de ocurrir. Y esto nos hace reaccionar de una forma brusca o de manera tranquila, o dependiendo de la persona, cómo sean sus reacciones, cómo hayan relacionado los hechos del pasado con el presente. Ahora, cuando reaccionamos de manera rápida y tosca, nos ha pasado muchas veces que pensamos cosas que no son, que reaccionamos bruscamente, rápidamente, en hechos que en realidad no están ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo de un sismo, que suenan las alarmas, ya sea por accidente, nosotros rápidamente nos tapamos la cabeza y salimos por la ruta de emergencia. Esa es una reacción rápida. Las toscas son cuando reaccionamos sin pensar en nada más, cuando salimos corriendo tal vez, empujando a personas, y eso es muy tosco de nuestra parte, porque no estamos pensando en el momento y es una reacción rápida. La amígdala también funciona en este caso, porque es la que nos está haciendo reaccionar de una forma sin pensar. Y en dado caso, la amígdala nos hace no razonar en cierto momento cómo estamos haciendo las cosas. Y por esto, el sistema neuronal anticuado, y cuando las reacciones son rápidas y toscas, son muchos elementos para nuestra presentación y son uno de los más importantes de los que tenemos que hablar. El área prefrontal, que se encuentra exactamente detrás de nuestra frente, funciona como un tipo modulador de las reacciones que hace la amígdala y otras secciones del sistema límbico. Si el área prefrontal da unas reacciones más analíticas, más proporcionadas a la situación, la amígdala y las otras regiones del sistema límbico hacen todo lo contrario, son las reacciones emocionales. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a los temblores, entonces en la noche si hay algún ruido, si pasa algún tráiler fuerte por mi calle, mi amígdala me hace reaccionar, asustarme, paniquearme, sentarme en la cama, y en eso entra mi reacción por mi área prefrontal, que me dice que no está pasando nada. Es una reacción más analítica a la circunstancia. El proceso normal de nuestras respuestas, a excepción de las urgencias emocionales, es que entra la información sensorial, viene del tálamo, se va al neocórtex, y en el neocórtex se guarda la información, se procesa, se analiza por los lóbulos prefrontales. Y si en dado caso la circunstancia necesita una respuesta emocional, la amígdala es la que da acceso a ella. Sin la amígdala ni los lóbulos prefrontales no tendríamos una vida emocional, ya que ¿cómo vamos a dar una respuesta emocional si no sabemos que existe una respuesta emocional? La lobotomía prefrontal es una operación que consiste en cortar las conexiones entre el córtex prefrontal y el cerebro inferior, o también quitar o cortar un pedazo de los lóbulos prefrontales. Cuando se creó esta operación hace muchos años, las enfermedades mentales no tenían medicamentos que las controlaran, entonces al hacer esta operación los médicos pensaban que ya curaban y quitaban la enfermedad, pero el paciente perdía su vida emocional, porque esos son los que hacen que nosotros tengamos emociones. Neurofisiólogos han hecho estudios con pacientes que tienen lesiones en los lóbulos prefrontales y se muestra que el lóbulo prefrontal izquierdo funciona como un termostato de las emociones malas, o sea, regula nuestras emociones desagradables, y el lóbulo prefrontal derecho es sede de los sentimientos negativos. Y las personas que tienen lesiones en el lóbulo prefrontal izquierdo tienden a ser más miedosas, tienen más ansiedad, son más preocupones. Y los que tienen en el derecho son más joviales y despreocupados de la vida. La conexión entre la amígdala y el neocórtex es muy importante, como lo es la conexión mente-corazón. Esto hace que los sentimientos sean importantísimos en la toma de decisiones inteligentes. Por ejemplo, la memoria del trabajo hace que seas capaz de retener información para poder hacer tareas de una manera adecuada. La corteza frontal es la que se encarga de esta memoria, pero existe una vía muy importante que conecta los lóbulos prefrontales con el sistema límbico. Entonces esto hace que la memoria del trabajo o que tu desempeño del trabajo se vea afectada cuando vienen sentimientos a abrumarte, como la ansiedad y eso. Por ejemplo, pues cuando estás haciendo un trabajo y tienes ansiedad, dices no puedo pensar bien, no puedo hacer el trabajo, o te sientes mal, simplemente no funcionas y no eres completamente funcional porque tus emociones pueden abrumarla.
Esto también explica cómo la tensión emocional puede obstaculizar las facultades intelectuales y dificultar el proceso de aprendizaje de un niño. En un estudio realizado con niños de primaria se observó que niños con el coeficiente intelectual más alto que la media tenían tendencia a ser problemáticos, ansiosos y también tenían bajo rendimiento académico. A la hora de realizar las pruebas neuropsicológicas se mostró el desequilibrio del funcionamiento de la corteza frontal. Estos niños tienen alto riesgo de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, ya que no tienen control sobre su vida emocional. El cerebro emocional está completamente separado de las áreas donde se mide el coeficiente intelectual. Por lo tanto, tú miras a un niño con coeficiente intelectual y dices, pues muy inteligente, pero acá, pues no rinde en la escuela como se supone que debería de rendir. Son circuitos emocionales que se crean a través de toda la infancia, por eso es muy importante la educación de los padres, para que si un niño tiene un coeficiente intelectual muy alto, se desarrolle de una manera apropiada y dirigida hacia el buen camino y hacia el bien, porque si no se va a ir por el lado pues chueco. Un ejemplo de esto es el Chapo Guzmán. Tiene un coeficiente intelectual de 138 cuando la media es de 90 a 109. Entonces, eso explica cómo puede ser la red de narcotraficante de las más grandes del mundo, y obviamente pues tuvo mucho que ver la educación que tuvo en Gaza y sus circunstancias económicas en el momento que estaba creciendo, para que él, su coeficiente intelectual, lo usara de una manera mala en lugar de una manera buena. Antonio además es un neurólogo que demostró que las emociones son muy importantes en la toma de decisiones. Hizo un estudio que mostró que las pacientes que tenían lesionadas las conexiones entre la amígdala y los lóbulos prefrontales mostraban un deterioro en su toma de decisiones. Podrían tener sus facultades intelectuales intactas, pero su toma de decisiones era un problema para ellos. Esto se debe a que han perdido el acceso a su aprendizaje emocional que se encuentra en la amígdala prefrontal. Así que separando la amígdala de la memoria emocional, las valoraciones que hace el neocórtex se vuelven indiferentes, ya que no causan ninguna emoción, puesto que su aprendizaje emocional y todo lo que han aprendido en su vida de qué les gusta o qué no les gusta, qué prefieren o qué no, se guarda en la amígdala. Por eso el doctor llegó a la conclusión de que las emociones son indispensables para la toma de decisiones, ya que estas influyen al orientarnos en la dirección adecuada y ver qué nos conviene más, qué preferimos, y sobre todo para sacarle el mayor provecho posible a nuestras posibilidades.